Hola chicas, hola Clara, hola Lucía, hola Lucía, hola Clara. Bueno, este curso tan inusual e raro toca despedirnos dunha forma distinta. As circunstancias foron así e despedímonos desta maneira. Sempre nos gusta pensar que as despedidas son un ata logo. Despedirse implica deixar de vernos, pero antes de que isto suceda, os profes que nos acompañamos en todos estes anos de vida polo voso cole queremos mandarvos os nosos mellores desexos. Así que, dentro vídeo! Porque desde marzo, creo, ¿verdad? 13 de marzo non nos volvemos a ver e iso non implica que non podamos despedirnos de vos. Entón, aquí estamos todos os profes de secundaria, de primaria, de directora, para darnos un catálogo. Entonces, vamos a utilizarlo, ¿no? Unha boa viaxe nese próximo ano que tedes aí, por diante, apasionante. Que teñades moita sorte, que vos vaya moi ben e aquí estamos sempre para botarvos unha man se o necesitades. E que vengáis a vernos de vez en cuando. Esperamos ter noticias, vos. Si me vedes por retardos, saudarme. Desexamos todo o mellor nesta nova etapa. Veña, que teñades moita sorte, que sexades moi felices na nova etapa que empezades. Boa viaxe, sorte e calquera cousa xa tedes o noso grupo de WhatsApp. Moita sorte que disfrutedes e que logreis todo o que querades e que non esquecen as raíces que este o vosso cole sempre o vai ser os vosos fillos tamén e que creades en vos, que pagades o que queirades, que se seades bea xente e que sodes Galicia. Galicia que? Calidade. Veña, ata sempre! Clara e Lucía, dúas nenas moi boas e traballadoras. Fun a vosa mestra dende primeiro ata cuarto de primaria. Moi bonito recordo. Quero darvos as grazas por, xunto cos vosos compañeiros, facerme moi feliz nesa etapa. Tamén agradecervos que durante os seguintes cursos non deixarades de vir a felicitarme en todos os meus cumpleanos. Desexo que teñades moita sorte na nova etapa, en na vida. Sei que elegirede sempre o bo camiño. Quérovos e levareivos sempre no meu corazón. Biquiños lindas. Hola chicas, para empezar un tópico. Parece que fue ayer cuando comenzasteis el cole y ya os estáis despidiendo. Pasaron 13 años, de los cuales 9 tuve la suerte de ser vuestra profe y aprovecho para agradecérselo a vuestras familias. Me acuerdo de la carita de Lucía, cómo cambiaba su expresión cuando venía su mamá a buscarla a la uni. Los recreos con Clara de la mano. Son gratos recuerdos. Lucía, callada y sonriente. Clara, habladora y sonriente. Las dos muy trabajadoras y responsables. Deseo que sigáis así. Una etapa se acaba y otra comienza. Hacedlo con ilusión y optimismo. Y siempre con una sonrisa. Os deseo mucha suerte. Un abrazo. Hola, Lucía, Clara. Bueno, emocionada estoy porque el recuerdo que tengo vuestro pues es de medir toda la clase con un metro para luego hacer un plano y ponerlo a escala. Bueno, los meridianos también y las coordenadas geográficas. Por fin llegó el gran día. Me alegro muchísimo por vosotras, trabajadoras, estupendas, emprendedoras. Os va a ir genial, seguro. Vais a tener un fin de ciclo un poco atípico, pero bueno, yo que siempre estoy tirando hacia la historia, pues bueno, efectivamente se estudiará en los libros de historia esta etapa, con lo cual
Bueno, pues la estáis viviendo en vivo y en directo. Nada, desearos lo mejor. Un abrazo muy, muy fuerte para las dos. Clara, Lucía, os va a ir genial. De verdad, os deseo todo lo mejor. Un abrazo. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, nada, simplemente 4 palabras de despedida, de finalización deste curso tan extraño, que bueno, que foi moi raro, foi breve pero intenso, pero ainda así nin tan mal, non? Fochedes esquiar 2 veces, dou vos tempo de ir a Finlandia, fochedes ao teatro en francés, non nos fixemos tan mal, se nos deixan seguir hasta a final de curso que podemos liar, verdad? Bueno, pois nada, que moito ánimo, que foi un placer coñecervos, traballar con vos, aprender tamén de vos, e nada, que moita sorte e que podedes facer todo o canto que irades. Hola rapazas, que tal? Nada, pásame por aquí rápido, simplemente para dicirvos que foi un placer poder coñecervos este ano e darvos clase, ainda que fora dunha maneira un pouco rara. Nada, desexarvos toda a sorte do mundo para o curso que ven. E xa por último, nada, que se dentro duns anos seguides coa idea de convertervos en profes, que sería unha honra poder compartir con vos o claustro. Veña, moita sorte. Hola chicas. Bueno, por fin rematachedes unha etapa e comezades outra. E toda a etapa que comeza supón comezar un camiño novo. E que espero eu que atopedes nese camiño? Pois agardo que atopedes o que vos gusta, aquilo que vos apeteza facer, aquilo que vos suscite interese, que vos desperte curiosidade, todo o que vos faga felices. Pero sobre todo, o que vos faga felices percorrendo ese camiño. Ese cadra, os nosos camiños, o meu e os vosos, volven a toparse. Vos no meu camiño, ou eu no voso camiño. Nada, simplemente desexo que vos vaya bonito, que sempre vos guíe o voso corazón e, sobre todo, como vos dixen sempre, que se xades boas persoas, ainda que iso xa o sei. Biquiños, seguro que nos vemos polo Xestal e moita sorte. Hola, Clara, Lucía. Bueno, ponemos fin a vuestra etapa aquí, que ha sido maravillosa, y quiero acabar así, pues con un vídeo de este lugar que conocéis muy bien. Aquí tenéis la tabla periódica y es el laboratorio de ciencias. Entonces vamos a echarle un último vistazo a este lugar en el que habéis pasado algunos días en vuestra etapa de secundaria. Aquí lo veis, aún quedaron algunas cosillas. Aquí tenéis rocas y minerales, una práctica primero que también hicisteis. Y bueno, esto como el curso que acaba, pues ya está todo un poco parado, pero esperemos que en septiembre pues que la cosa vuelva a funcionar, igual que vosotras, pues bueno, también cogeréis y empezaréis a funcionar en otro centro. Entonces bueno, muchas felicidades, ha sido un honor compartir con vosotras, como os dije. Pues bueno, empecé aquí en primero de eso con vosotras y para vosotras acaba un ciclo, pero para mí también, porque sois el primer grupo de alumnas que empezó conmigo y hemos vivido estos años pues un poco juntos. Entonces bueno, nada, aquí tenéis el laboratorio y que sepáis que seréis siempre muy bien recibidas aquí. Entonces bueno, eso, un saludillo, no sé si saldré muy bien, venga y hasta pronto, chao. Ola chicas, recordades o Sálvame Plantas? Ou cando pasamos unha semana de hotel e un hotel? Ou aquelas tortillas de patacas na clase? Eu acórdome de todo, porque son pegadas que deixáchedes vos no meu corazón. Quero vos decir algo, o máis importante é que se sabes felices e que loitedes polos vosos soños. Os vosos soños son os nosos soños, os meus soños. A pola vida, a disfrutala, un montón de guiquiños para as dúas. Hola Lucía, hola Clara. Non sei a verdad que decirvos. Desde que vos fostes de primaria tuvestes sempre unhos anos un pouco raros, non? E este ano pois
sodes as únicas que graduades e ainda encima sin festa de graduación. Espero que vos vaya todo moi ben, espero que non cambiedes nada e esa amistade que levades desde primaria siga máis aló da facultade. Un bico, espero vervos pronto e espero poder darvos o abrazo que hoxe non puiden. Sede moi felices e sabedes que cada unha de vos podedes chegar a donde vos queirades. Biquiños. Sonrisas no se puede remediar, que el guión de nuestro cuento esté llegando a su final. Pasa el tiempo y sin quererlo ya nos toca regresar. Llevaré vuestro recuerdo de vuelta a la capital. No sé si tú lo sientes, pero de verdad que pienso, os voy a echar tanto de menos. No sé si tú lo sientes, la suerte de poderos conocer. Y al mirarte siempre me acordaré de las noches en las 7, 4, 6, historias de princesas, monjas y lobernas. Aquel olor a pies cuando quiera estar alegre bastará. Cerrar los ojos para recordar locuras de los taxis, nuestros 1000 fichajes, bananas al poder, bananas al poder. Pasa el tiempo poco a poco y nuestra vida cambiará. Me pregunto si algún día volveremos a Elea, recordando viejos sueños que juramos alcanzar, y en promesas que decían nunca nos separarán. No sé si tú lo sientes, pero de verdad que pienso, os voy a echar tanto de menos. No sé si tú lo sientes, que juntos fuimos algo especial. Y al mirarte siempre me acordaré de las noches en las 7, 4, 6, historias de princesas, monjas y lobernas. Aquel olor a pies cuando quiero estar alegre bastará. Cerrar los ojos para recordar locuras de los taxis, nuestros 1000 fichajes, bananas al poder. E vin os tractores. Eu non fun, pero foi ben tío, a miña tía, que eu os encontrei de sirena. Eu tamén fun. Tamén non me... A canción do Polo Pepe. E como esa canción? Polo Pepe, non comas tanto, que temos unha liña, non das un salto. Moi ben, un aplauso. A ver, entonces no. Queremos. Deixades para a Lucía un poquinho. E que outra cousa aprendices no cole este ano? A ver, dixe a cámara que aprendices.
E como fan as cousas? Moi ben. Aquí no puedes entrar, aquí más divina, somos gasolina, gasolina de verdad, gasolina de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a ver, onde xa foi tempo foi o día da paz. E se cantamos unha canción máis alegre, e veños que sabedes axudade. Vale, ahora repito máis despacio. Porque entonces, ai pobriñas, canto chorarán por ti. Vale, pero el por ti lo tienes que decir despaciño, un pouco máis alto e con un sorriso. Venga. Porque entonces, ai pobriñas, canto chorarán por ti. Pero por ti parece que caeu así de repente, parece unha pinga de agua, e non é unha pinga de agua, veña. Porque entonces, ai pobriñas, canto chorarán por ti.
pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies, y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal. Que cuando me vaya de aquí, De mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. que cuando me vaya y coja ese tren